Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros, Luis Miguel de Camps, quien es actualmente el ministro de Trabajo. Señores, este tema de la reforma, ya hablaremos de ella un momentito porque hay mucha gente que todavía está preguntándose qué es lo que ha pasado, pero hace muy poco, ustedes recuerdan, lo presentamos aquí y ya se dio a conocer hace pocos días, la semana pasada para ser más específicos, se hablaba de un programa, de un plan piloto de jornada laboral reducida. Ya se dio el resultado. Mucha gente dijo, escépticamente, lo tomaron con escepticismo, porque a ver cuántas empresas pueden realmente reducir esa jornada y no tener empleados 3 días a la semana. Aquí tenemos a Luis Miguel para que nos responda. Cuéntanos cuál fue el resultado de ese plan piloto y qué tipo de empresas son las más proclives a adoptarlo. Bueno, en primer lugar, en caso de que gracias. lo deseen hacer, porque claro, es voluntario. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes y la amplia audiencia pues estos temas. Efectivamente, como señalaba María Cela, hace algunos meses se dio a conocer la intención de iniciar un piloto voluntario de semana laboral reducida y como es normal, y tú señalas correctamente, hubo algunos sectores y actores que tenían cierto escepticismo, pero lo importante que la intención se materializó. ¿Cuál era la intención que se materializó? Que el país estuviera dotado de una herramienta técnica objetiva de determinar no teorías de otros países, sino en la realidad dominicana, con la cultura dominicana, cuáles serían los impactos de semanas modificadas como esta. Y afortunadamente la semana pasada, hace menos de una semana, se dio a conocer el estudio junto con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Participaron cerca de 450, 460 trabajadores de 6 empresas de diferentes áreas. Más bien del sector público, ¿no? Y del sector privado. Pero más del sector público. No, la mitad, 3 y 3. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Y de áreas totalmente disímiles y variadas. Y se logró conocer los resultados. Punto. Independientemente de los resultados hayan sido en una u otra dirección, el hecho de tener la información es el valor agregado. Ahora, dicho eso, ¿cuál fue el resultado? El estudio que la Pucamaima preparó tenía 2 grandes componentes, los componentes cualitativos y los cuantitativos. En los cuantitativos se evaluaron si semanas laborales reducidas impactan negativa, positivamente o no impactan la productividad. Esto es muy importante. Porque la productividad para un país, a través del sistema productivo nacional, las empresas, los trabajadores y demás, es esencial. Es la forma de creación de riqueza, es la forma de crecimiento económico que es el que se debe distribuir para el desarrollo humano. Y el estudio arrojó que entre el 91 y 98% de los casos se cumplía siempre o casi siempre con el programa operativo anual de la empresa. Es decir, que no redujo la productividad. Y si a eso le sumamos el hecho de que al hacer un uso eficiente del tiempo, porque era más corto, para poder cumplir con los resultados, entonces la productividad aumenta. Eso en cuanto a nivel cuantitativo. En nivel cualitativo, arrojó el estudio informaciones interesantes, como por ejemplo, el hecho de que más de un 74% de los participantes destacaron una reducción en el estrés laboral. El estrés. Destacaron un mayor compromiso y acercamiento con la empresa. Destacaron una mejor salud mental, una mejor salud física, porque el tiempo que se dedicó pues, fuera de ese monto de tiempo, pues lo pudieron dedicar a asuntos de salud particular, asuntos familiares. No hubo un aumento del ausentismo o absentismo laboral. Entonces, eso también es positivo. Insistimos al principio y reafirmamos hoy que si el modelo o el ejercicio es positivo para el empleador y para el trabajador, entonces ambas partes se les pueden interesar. De hecho, de los 6 participantes, 2 nos comentaron que pretenden continuarlo. De las 6 empresas. Así es. ¿Qué fueron cuáles? De las empresas participantes a instituciones, como decía, públicas y privadas, estuvo Senasa, estuvo Siuben, estuvo Ejejaina, estuvo Ergotec, estuvo IMCA y estuvo Secta, que ahora mismo no retengo. Esa misma. Estuvieron esas
Y de dos norte. dijeron que la iban a continuar. Y dos expresaron su interés de aumentarlo. Claro, como decías, esto es voluntario y debe seguir siempre voluntario. Por supuesto. Porque como preguntabas hace un momento, no todos los tipos de trabajo tienen una vocación o una disposición a este tipo de variación, porque hay trabajos que son de la fuerza y hay trabajos que son del conocimiento. Generalmente los trabajos del conocimiento permiten el establecimiento de plazos para entregables. Y el manejo del tiempo para cumplir con ese compromiso muchas veces permite ese rejuego. Por lo tanto, tiene una propensión mayor a los trabajos del conocimiento, pero igual depende no solamente de la empresa, sino también del departamento interno de que se trate. Es decir, hay muchos componentes, por eso no hay una fórmula única de que se tiene que aplicar de tal o cual manera. Lo que sí debe ser siempre la base de sustentación es un acuerdo voluntario entre empleadores y trabajadores. Tenemos esta herramienta técnica que no existía y que la referencia era cómo funciona en tal país. No, pero que no es igual aquí, no es lo mismo. Tenemos esta herramienta. ¿Qué procede? ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a dar un acompañamiento a aquellas empresas que decidan conocer más de la información, que quieran suscribirse en este tipo de jornadas? ¿Cómo va a ser el proceso ahora? Bueno, lo primero es que la información está disponible para toda la población. Está disponible tanto en las páginas oficiales del ministerio como también en las páginas de la Pucamaima. Es una información pública y mientras más se distribuya, mejor. Lo segundo es que para quienes les interesen hacer mecanismos para probar qué les puede funcionar, además de estar la información técnica disponible, también cuentan con la mano amiga del Ministerio de Trabajo, si así lo deciden, para que pueda haber un acompañamiento, siempre por decisión, repito, de empleadores y trabajadores. Sería bueno recordar a la gente que quizás muchos ahora están escuchando o ya olvidaron cuál era el plan, aunque aquí hemos estado poniendo los resultados, recordar cuál era precisamente el modelo. Bueno, el modelo de base consistía en determinar si con una reducción de la jornada laboral de la semana, es decir, la semana laboral, sin reducir el salario, se mantenía o aumentaba la productividad. En los países en donde se realizaron pilotos parecidos, el promedio de reducción rondaba cerca del 12% del tiempo. En el caso dominicano, el promedio de reducción se mantuvo en alrededor de un 15%. Del tiempo. Del tiempo. Y la productividad se mantuvo en todas las empresas y en algunos casos aumentó. O sea, 3 días a la semana. No, es que eso no... 4 días no, específico. son las horas de trabajo. Sí, nuestra legislación laboral establece un máximo semanal de 44 horas. Ajá. Entonces, hay empresas que pueden, si así lo deciden con sus trabajadores, pues reducir eso. Hay empresas, por ejemplo, que establecieron en el piloto programas de 4 días de la semana. Exacto, eso es lo que Hay otras que establecieron 1 hora menos de lunes a viernes. Hay otras que rotaron esquemas para poder suplir. Otro elemento interesante también que arrojó el estudio es que quienes participaban en el estudio para hacer su trabajo y cumplir con sus metas, no tuvieron que trabajar horas extras más allá de las horas reducidas ya, y la empresa tampoco se vio en la obligación de contratar a más personal para hacer la labor que se tenía que hacer. Pero por eso decía que no hay una receta única. Hay empresas que lo hicieron de una manera, hay otras que lo hicieron de otra manera, y por eso es que decimos que depende de la naturaleza del servicio, del producto que se oferte. Cada situación es particular y la mano amiga de guía, si se quiere, del ministerio está a disposición de todo el interesado. Bueno, no tengo tiempo para una última pregunta. No tenemos ya tiempo. Me están Ay, haciendo se todas las me señas. fue, mira, sí fue. Mira, por un pelito, porque teníamos que hablar. Teníamos una preguntita buena, teníamos que hablar de la reforma. Exacto, de la reforma, la cesantía, cuándo se iba a aplicar. Tú estás en el consejo, cuándo se iba a aplicar por fin el seguro de desempleo, que si se aplica el seguro de desempleo, la cesantía. Espero que vuelva y conversemos sobre el tema. Que lo importante que en 2 segundos. De las iniciativas de las reformas que el gobierno del presidente Abinader ha planteado, primero es que tiene reformas institucionales para garantizar el fortalecimiento de la democracia, reformas económicas para garantizar la mejora de la vida de los dominicanos. La de trabajo. Son muchas. No, pero yo estoy hablando de la de trabajo. Estoy hablando de todas. No, pero ya no da tiempo y no le podemos hacer la pregunta. Específicas también, con un solo objetivo,
la mejora de la calidad de vida de la gente. ¿Pero para cuándo esa? Como ustedes quieran. No, pero ¿para cuándo va a estar Nos vemos también? en la próxima invitación. Gracias, Luis Miguel. Pregunta al equipo técnico que si los programas de televisión aplican para la jornada reducida. Nos vemos después de la pausa. Ya volvemos. Vamos a hablar de abuelos.